Saludos estudiantes, bienvenido a este nuevo video tutorial en donde vamos a hablar acerca de los tipos de muestreo. Cabe recalcar que esta sección se ve en la parte de estadística inferencial, sin embargo, la selección de los elementos de una muestra se puede aplicar en cualquier ámbito de la investigación. Por otra parte, les recomiendo que por favor descarguen la diapositiva que voy a utilizar en esta presentación y que vayan siguiendo el trabajo que voy a ir haciendo para que puedan comprender cómo realizar un muestreo aleatorio simple a través del uso de una tabla de números aleatorios. Los tipos de muestreo probabilísticos son 4: aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados. Para efectos de la diapositiva vamos a trabajar con el primer tipo de muestreo probabilístico, que es el aleatorio simple. En este sentido, recordemos primero cuál es la base de un muestreo aleatorio. La base de un muestreo aleatorio es que todos los elementos de la población deben tener la misma posibilidad de formar parte de una muestra. Por otra parte, la base de cualquier muestreo probabilístico es el azar de la selección. Es el azar de la selección de los elementos que van a formar parte de una muestra. ¿Okay? A continuación, veamos las diferentes formas de seleccionar de manera aleatoria. Podríamos utilizar o meter todos los elementos de la población enumerados en una ánfora. Como también podríamos utilizar una tabla de números aleatorios que por lo general vienen en los libros de estadística, o podríamos utilizar una calculadora, o podríamos utilizar algún programa que genere números aleatorios. Observemos un ejercicio. Selecciona una muestra aleatoria de tamaño 4, el tamaño de la muestra va a ser de 4, de esta población de tamaño 20. Como ustedes pueden ver, en este caso hay 20 elementos, ¿ok? De esos 20 elementos vamos a seleccionar aleatoriamente 4 elementos. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando vamos a utilizar una tabla de números aleatorios? Lo primero que debemos hacer es que la población debe estar enumerada. Entonces yo voy a tomar todos los elementos de la población y todos los elementos de la población deben tener un número que lo identifique. ¿Ok? Si ustedes pudieron observar en la diapositiva anterior, cada elemento de la población tiene un número que lo identifica. ¿Ok? Muy bien. En este caso, la población es de tamaño 20. Muy bien. Por otra parte, vamos a determinar la cantidad de dígitos que hay en la población. Como la población es de 20 dígitos, de 20 elementos, podemos observar que existen 2 dígitos. ¿Ok? Entonces, la población va a estar formada por 2 dígitos. Si, por ejemplo, haya habido una población de tamaño 400, ¿ok? De tamaño 400, entonces la cantidad de dígitos sería 3. ¿Estamos? Muy bien. Como tercer punto, debemos seleccionar un punto de inicio aleatorio en la tabla de números aleatorios. Vamos a poner como ejemplo que el punto de inicio puede ser la hora en que se va a tomar la muestra de los 4 elementos. Para este caso vamos a suponer que son las 15 horas con 30 minutos. Entonces vamos a empezar en la fila número 15, columna número 30. También yo podría decir, un número aleatorio podría ser la fecha del día de hoy, que estamos 14 de noviembre. Entonces podría decir fila 14, columna número 11. ¿Okay? El punto aleatorio, recuerden, este punto es la base también de esta selección, porque ese punto donde vamos a iniciar debe ser seleccionado al azar. Incluso puedo cerrar los ojos y seleccionar un punto de inicio y a partir de ahí empezar a seleccionar los elementos de la población. Entonces, en el ejercicio me indicaba que eran las 3 de la tarde, 15 horas con 30 minutos. Entonces me dijo que vamos a empezar en la fila número 15, columna número 30. En este caso vamos a empezar desde aquí, en el número 6. Sin embargo,
recuerden que la población estaba formada por 2 dígitos, entonces debería tomar los 2 dígitos a partir de ese punto aleatorio que empecé. ¿Ok? Vamos a suponer que yo cierro los ojos, podría iniciar aquí. Entonces, como la población está formada por 2 dígitos, el primer número seleccionado sería el 53. Para este caso, como el ejercicio me dijo fila 25, columna 30, el primer número seleccionado sería el 64. Muy bien. Hemos seleccionado el punto de inicio para luego ir seleccionando los siguientes elementos, ¿ok?, de la población. Pero para ello vamos a considerar los siguientes puntos. Desde el punto de inicio, seleccione los números hacia la derecha. Cuando termine los números de la fila, continúe en la siguiente de izquierda a derecha hasta completar el tamaño de la muestra, que es 4. ¿Ok? Esta forma de seleccionar la estoy poniendo yo. ¿Ok? El día de la evaluación, algún profesor le puede poner alguna otra forma de seleccionar los elementos. ¿Ok? El día de una investigación verdadera, usted puede poner la forma de seleccionar los elementos. Aquí no existe un orden específico. Recuerden que el cimiento es el azar de la selección. Muy bien. Por otra parte, me dice que si un número se repite, se debe descartar. ¿Ok? Por otra parte, me dice, si un número es 00, si ustedes recuerdan, la población no está numerada desde 00, sino desde 01, o mayor que 20, porque no hay más de 20 elementos en la población, se debe descartar, porque no existe esa numeración en la población. Muy bien. Observemos. Aquí hice un poco más grande la tabla, por eso les decía que sería bueno que ustedes ya tengan descargado en la mano esta presentación. Pueden observar que el primer número seleccionado es el 64, luego sería el 75, ¿verdad? Luego el 64 nuevamente, 81, 05, 69, 77, 35, 85, 97, 72 y así. Terminamos 90, 70, continúo en la siguiente fila 51, 08, 51, 27. Voy seleccionando de 2 en 2. ¿Ok? Esos numeritos que acabo de seleccionar son estos. ¿Ok? Sin embargo, el 64 no existe en la población. El 75 no existe en la población, el 64 no existe en la población, el 81 no existe, pero el 05 sí existe. Ese va a ser un elemento seleccionado. El 69 no existe, el 77 no existe, el 12 sí es un número de la población, el 08 sí es un número de la población, el 15 sí es un número de la población y en consecuencia los puedo utilizar para hacer la selección de elementos. ¿Qué hubiese pasado, estudiantes, si por ejemplo aquí habría otro número 12? Lo descartaba porque ya fue seleccionado. El tamaño de la muestra, ¿de cuánto es? De 4. Y acabo de seleccionar 4 elementos. Como segundo punto me dice, determina el promedio muestral del área de cada elemento de la muestra. Entonces, yo debo entender que el primer elemento va a ser el 0.5. Si ustedes van a revisar la población, este es el elemento y tiene una área de 8 cuadrados unitarios. ¿Cómo la calculé? Simplemente sumé, ¿no? Conté cuántos cuadrados unitarios hay. El siguiente elemento es el 8 y tiene un área de 4 cuadrados unitarios. El siguiente elemento es el 12 y el siguiente elemento es el 15. Me pide determinar el promedio muestral. Para ello, jóvenes estudiantes, recuerden que esto es lo más importante, ¿no? Que identifiquemos que este es el promedio muestral y en consecuencia es un estadístico porque provino este valor ¿de dónde? De esta muestra que acabamos de tomar, que está formada por el primer elemento que es 8 cuadrados unitarios, 4, 10 y 6. En este caso el promedio muestral es de 7 cuadrados unitarios. Hacemos lo mismo en la población, todos los elementos, los 20 elementos, y me dice que el promedio poblacional es un parámetro, y el promedio poblacional es de 6.6 cuadrados unitarios. ¿Ok? Entonces, como se dieron cuenta, estudiantes, seleccionamos la muestra de manera aleatoria y pude obtener un promedio muestral. Luego,
Promedié la población y obtuve un promedio poblacional, que eso es un parámetro. Entonces, aquí repasamos otro concepto. El error de muestreo es la diferencia que existe entre el estadístico y el parámetro. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre el estadístico y el parámetro es de 0,40. La diferencia que existe entre el estadístico y el parámetro. Eso se lo identifica como error de muestreo. Profesor, ¿entonces el muestreo estuvo mal hecho? No. Recuerden que esa muestra que tomé de 4 no es única de toda esa población. Puede haber sido por el azar de la selección, seleccionar otra muestra y me va a dar otro promedio muestral. Y eso así hasta conseguir todas las posibles muestras, ¿no? Eso lo podríamos después explicar cuando veamos la distribución muestral de medias. Pero recuerden, el error de muestreo es la diferencia que hay entre el estadístico y el parámetro, que para este caso el error de muestreo es de 0,4. Estudiantes, muchas gracias por la atención prestada. No se olviden suscribirse. En los comentarios del video, en la descripción del video, voy a dejar la diapositiva, voy a dejar la tabla de números aleatorios. Por favor, mira el video, descarga la diapositiva, practica y comprende cómo debemos seleccionar a los elementos de una muestra usando tablas de números aleatorios, observando el video, ¿no? Despacio, deténlo, repítelo, no hay ningún problema. Recuerda que todo este proceso lo puedes hacer a través de una calculadora, lo puedes hacer a través de una computadora por medio de un software. Sin embargo, para efectos de evaluación debo enseñarles el uso de la tabla de números aleatorios. Nos veremos en un próximo video.